Sebas, ¿qué opinas en esta película, el origen de todo este odio racial, de esto de dónde viene? Porque es como lo que está en el corazón de la película. ¿Qué opinas? ¿De dónde viene esto? Pues tú y yo somos papás, sabemos muchas veces, yo no sé si en el caso tuyo, pero en el caso mío he pensado mucho Ujú. sobre ese tema porque particular, no voy a negarlo, me da mucho susto lo que uno ve y particularmente en esta película, Frances McDormand creo que le da en el clavo cuando dice que el racismo no se nace con él, eso se aprende. Se Y, enseña. y creo Ujú. que en ese sentido la película es tremenda al dar ese mensaje, pues, y ojalá lo hubieran resaltado mucho más, pero Sí, sí es algo para analizar y complementar, pero sí. Te preguntaba eso al principio de nuestro podcast porque es la pregunta fundamental que está en el corazón, que está en el core de lo que esta película trata y que marca esta obra de arte que es Mississippi Burning. Hola y bienvenidos todos a un nuevo episodio de nuestro podcast Cinema Jam. Soy Pablo Vélez desde Montreal, Canadá, y como siempre me acompaña Sebastián Gómez desde Austin, Texas. Sebas, ¿cómo estás? muy bien, Pablo, por acá listo para la acción y gracias a Dios no me he cruzado con cruces quemándose por ahí. Donde yo veo una cruz quemando, salgo corriendo y no vuelvo Sí, a creo este que sitio ni al caso de nunca. empacar. Efectivamente, como la primera cosa que aparezca y haga el para afuera. Bueno, para todos nuestros oyentes, seguimos nosotros con este ciclo. Realmente no es un ciclo, es más un homenaje que estamos haciendo Sebas y yo a la memoria de ese gran actor que fue Gene Hackman, recientemente fallecido. Y estamos mirando algunas de sus películas más representativas, evaluando obviamente sus actuaciones, pues que creo que la gran mayoría de las actuaciones de Gene Hackman siempre son maravillosas, pero queremos verlas en el contexto de buenas películas, de clásicos del cine. La semana pasada vimos La Conexión Francesa, de French Connection, que es un clásico pues, del cine policíaco de Nueva York, de finales de los 70 con un poco de ambientación en Europa. Y hoy vamos a ver otro clásico del cine que se llama Mississippi Burning o Mississippi en Llamas. Esta es una película de 1988 del gran director británico Alan Parker. Alan Parker creo que no necesita mucha presentación, sobra decir que es el director de otros clásicos como The Wall, por ejemplo, para las personas que les gusta Pink Floyd, o Angel Heart, que es una película que hemos hablado, que vamos a ver en este podcast, que vamos a analizar en este podcast. Mississippi Burning es protagonizada por Gene Hackman, obviamente, en el papel del agente Anderson del FBI, y por William Dafoe, quien tiene un papel como el jefe de Anderson, aunque es un personaje más joven que él, que se nota en la película. El nombre del personaje es el agente Ward, y ambos son dos outsiders desde un punto pues, de vista, digamos, general, con el sitio al cual van a investigar la desaparición de unos activistas civiles en la época de los 60 en el estado de Mississippi, en Estados Unidos. En el marco de todas las civil rights y toda esa época, pues cuando la gente de color ya por fin podía votar y registrarse, fue un cambio civil muy importante en Estados Unidos, pero obviamente en el sur hubo partes donde hicieron todo lo posible para bloquearlo, pues. Exacto. Entonces la película, bueno, trata sobre ese tema que es bastante complejo y creo que aparte de, bueno, tener un extraordinario director como es Alan Parker, la película se beneficia de unas actuaciones también extraordinarias por parte de un reparto que creo que es de lujo. Yo quiero resaltar a Frances McDormand en papel de la esposa del Deputy Bell, que también Impresionante. es protagonizado de manera magnífica por otro gran actor que es Brad Dourif. Brad Dourif es un actor que, no sé, para muchas personas tal vez la referencia de pronto es Chucky, el muñeco del demonio. Es increíble todo el historial de películas que tiene Brad Dourif. Inclusive fue nominado a un Oscar por su papel en Alguien voló en el nido del cucú, One Flew Over the Cuckoo's Nest, con Jack Nicholson. Y bueno, también están, entre otros actores, Arlie Ermey, que es uno de estos grandes actores que han estado en muchas películas que tienen que ver con el ejército y demás. Estuvo en Full Metal Jacket, por ejemplo. En esta película tiene un papel del alcalde del pueblo que tiene una contribución muy importante en el desarrollo de la historia. Y bueno, hay otro montón de grandes actores en esta película, pero quiero resaltar es eso, que esta película lo que Bien. tiene es actuaciones extraordinarias por todas partes, no solamente la de Gene Hackman, ¿sabes? Y yo creo que esa es una de las características de las películas de Alan Parker, que
a pesar de que muchas veces usa actores que son pues como de no tan famosos o no tan reconocidos, logra sacar también unas actuaciones increíbles, pues sí. El que mencionabas de Brad Dourif y pues también rescato a Steven Tobolowsky, yo creo que es uno de los Sí, más detestables en la película también. el papel del, Y Michael del Rooker, gran que es Wizard. como el... Sí, correcto, sí. Sabes que hace poco estábamos uno de los chistes que pronto pensé en usar era Steven Tobolowsky pasó de vender seguros a tener esclavos. Es una referencia, me imagino, con la película de Bill Murray, ¿cierto? Con De Groundhog Groundhog Day. Day. Sí, sí, que pues es un Steven Tobolowsky completamente distinto, pero me costó un poquito. ¿Será Steven Tobolowsky o no? Sí. Y pues que es otro actor de esos el término, se me está escapando en este momento el término, como de carácter, un character actor, ¿cierto? Un actor Ujú, ujú. que siempre están nuevamente encasillados en un tipo de cosas, porque Dourif también normalmente hace un papel de villano, pues cierto, desde Dune, El Señor de los Anillos, siempre es como un villano, pues tiene como una cara Chucky, característica del villano. y aunque solamente la voz, pero bueno. Y no Eh, solo, Chucky, pues obviamente. sí. Pero bueno, tal, continúa. Bueno, Sigamos sigamos hablando de hablando la de eso. película para que empecemos la discusión. La película, hablemos de la sinopsis para que todos los oyentes puedan tener un poco la idea. Es bastante sencilla. La saqué de IMDb. Dice, dos agentes del FBI con estilos muy diferentes llegan a Mississippi, al estado de Mississippi, para investigar la desaparición de algunos activistas de derechos civiles. La verdad, bueno, es una sinopsis que ya creo que habíamos elaborado cuando estábamos introduciendo la película, Sebas. Entonces, ¿te parece si empezamos con el tráiler para que empecemos la discusión después? Perfecto. Ya lo Dale. pongo. I am sick and tired of going to the funerals of black men who have been murdered by white men. They are powerless against us if every single Anglo-Saxon Christian one of us stands together. The rest of America don't see it that way, Mr. Mayor. Rest of America don't mean a damn thing. You in Mississippi now. You had us scared to death, man. Don't you call me man, boy. Did it ever occur to them they're gonna end up dead? The moment those three kids disappeared, it was news. The moment the three civil rights workers disappeared, it was news. Somebody called Western stand up, get out of here. You'd kill Frank? Is that what you're saying? I wouldn't give it no more thought than wringing a cat's neck. These people crawled out of a sewer, Mr. Ward! We do not accept Jews because they reject Christ. We do not accept Papists because they bow to a Roman dictator. We do not accept Turks, Orientals, nor Negroes. We're not killers. That's the difference between them and us. That's the difference between them and you. Bueno, vimos el trailer y la verdad es tan bueno como la película. Me han dado ganas de volverme a ver esta noche. Aunque bueno, tengo un backlog de películas grandes por ver, pero como siempre empezamos, cuando alguien nomina, le pregunta al otro qué opina. Así que te pregunto a vos, ¿qué opinas? Tremenda película, excelente película. Que yo juraba que la había visto y ahora estoy seguro que no la había visto antes. Hubo una época que estuve viendo varias películas de Alan Parker y juraba que la había visto, pero no, definitivamente estoy seguro que no la había visto antes. Y me sorprendió lo bien dirigida, el pacing es muy bien, o sea, como la forma en la que va creciendo la tensión es muy efectivo porque entonces no es realmente solamente un proceso policíaco, ¿cierto? Como de pronto la semana pasada que era French Connection, sino que en este realmente hay un elemento de un thriller y de suspenso que es mucho como más amenazador, ¿no? O sea, hay una amenaza y es interesante, pues y hay muchos elementos para discutir, porque obviamente el villano de la película no es ni siquiera las personas que están ahí, ¿no? Es un tema de cultura y tengo que decirlo, o sea, la gente de Mississippi queda muy mal parada después de esta película, ¿cierto? Entonces, Sí. es como no solamente hay racismo, hay un regionalismo obsesivo, como un odio entre el norte y el sur
y la cultura de Mississippi y todo eso. Y obviamente todo lo que vemos de esa cultura del pueblo, digámoslo así, o sea, muy poco para rescatar. Es que ni Francis McDormand, al final, digámoslo así, es como la menos racista, en cierto modo, de lo que vemos, Sí. pero honestamente no deja de ser racista. Entonces es como racismo polite, pero no sé, es complicado, la verdad. Es un buen punto, Sebas, porque no es una película fácil para nuestros oyentes. No es una película fácil porque es una película bastante basada en la realidad. 1900, una Lo que, investigación, ¿verdad? lo que En todos entendemos de 1964, lo que... creo que fue. Exacto, sí, porque bueno, está basada en hechos reales de un crimen que sucedió en esa época de los derechos civiles en Estados Unidos y bueno, y para nadie es un misterio que hay toda una historia entre el norte y el sur de Estados Unidos, la segregación que hubo por mucho tiempo de personas blancas y personas de color en Estados Unidos, sobre todo en el sur. Y bueno, y todo lo que inclusive pasa hoy en día, que lo mencionamos, por ejemplo, cuando vimos la primera película en este podcast, Rebel Ridge, que esa parte del racismo corría permanentemente, permeaba permanente toda la historia que estaba contando esa película. No sé si de pronto para nuestros oyentes como poner esta película dentro de un marco. Pensé mucho en dos películas por motivos diferentes. Estás hablando ahora de cómo la película mostraba al sur de Estados Unidos y lo muestra de una forma completamente distinta a otro clásico del cine que se llama Lo que el viento se llevó, Gone with the Wind, que es la versión romántica de lo que era el sur de El Estados South, sí. Unidos, lo que llaman antebellum o antes de la guerra civil, que es lo que uno ve en las películas, que son como una especie como de vida de campaña, con mansiones gigantes, con mujeres con vestidos grandes, de esos estilos como de Europa y digamos como Cuando exacto, y como no sé, la gallantry, sí, es en inglés, ese toque sofisticado, digamos, que tenía supuestamente el sí, sur como en esa una época. nobleza sureña, es Eso es la básicamente. palabra, muy buena, nobleza sureña. Entonces, digamos que ese es como el espectro, uno de los polos en los que se mueve como esa visión del sur. Y el otro polo, en mi opinión, no es tanto esta película, sino tal vez la caricatura, que fue, por ejemplo, A Time to Kill. ¿Te la viste? Sí, sí, también, correcto. Sí. Aunque debo reconocer que no me disgusta esa película, la podemos algún día discutir en otra categoría, pero es mucho más caricatura, de alguna forma, de lo que es esta. Esta Sí, está más como en la mitad, en la sí. cual hay algunos aspectos que intenta la película no justificar, pero sí explicar del comportamiento del sur, de ese pueblo en Mississippi, con respecto a la diferencia pues de razas y como estaban viendo pues esa situación con los activistas civiles. En cierto modo, ese grupo, es que no sé cómo llamar, grupo de defensa étnica, no, defensa cultural, ellos se defienden o se justifican sus acciones más como estamos defendiendo nuestra cultura, nuestra Nuestra forma forma de de vida, ser. nuestro estilo de No nos vida. entienden, ¿cierto? Varias veces, incluso el alcalde no está directamente involucrado en lo que le pasan a los activistas cívicos Activistas. Mm. y no está directamente involucrado, pero aún así protege el estilo de vida sureño que los del norte no entienden, y, ¿cierto? O sea, obviamente hay unos villanos, ¿cierto? Que literalmente los matan a sangre fría y literalmente pues los metieron en la prisión y los dejaron ir, pero al final los dejaron ir para asesinarlos. O sea, hay unos villanos claramente definidos, Sí. pues, pero uno ve que toda la cultura y toda la gente alrededor es en defensa de su estilo de vida y se sienten amenazados. Es muy curioso porque en ese sentido recuerda un poquitico me recuerda a lo que el viento se llevó porque, cierto, es la defensa de ese estilo de vida que ellos vivían como tú dices, en una situación ideal, pero obviamente si uno se pone a analizar, momentico, la mitad de la población no vivía así. Unos pocos selectos realmente vivían así. Eh, Pero y lo que el viento se llevó critica mucho, por ejemplo, la forma de actuar de la ama de casa negra que acompaña pues a Scarlett durante todo el tiempo. sí, En este caso no vemos pues así nada similar, pues, gracias a Dios, porque hay otra película que se llama, que es con Emma, la película de Help, que punto de vista también, la verdad creo que es hasta cerca de esta época, pero era como, bueno, que esa nueva
nobleza, digamos así, las amas de casa con sus empleados de color, todavía hay violencia, no estoy seguro, sí, que también es de los 60 o de los 70, menos violenta que esta, pero digámoslo así, es también en la defensa, pues, como de ese estilo de vida. Aquí sí, tengo que decirlo, Alan Parker tiene un mensaje como mucho más directo de, ok, esto es un estilo de vida que es completamente destructor de una cultura entera, pues. Sí, y ahora estaba mencionando esta otra película, Time to Kill, que muchas veces, no sé, viendo nuevamente por quinta vez esta película de Mississippi Burning, pensaba mucho en A Time to Kill, porque A Time to Kill se queda mucho en el aspecto del juicio. Y digamos, como toda esa argumentación que lleva a Matthew McConaughey a hacer pues esa última diatriba, no sé cómo o defensa de Samuel L. Sí, Jackson el discurso de en el defensa, juicio. sí. Esa parte, la parte más débil de esa película, que es un poco como caricatura, eso digo yo, como la resolución. Pero no habla nada del punto de fondo, qué es lo que motiva a esos personajes que sabemos que es el racismo, pero qué es lo que está detrás. Mientras que Mississippi Burning sí lo discute y sí lo trata. Y una de las mejores escenas, hablando nuevamente de Gene Hackman, que es el motivo por el cual estamos discutiendo esta película hoy. Gene Hackman tiene muchas muy buenas escenas, pero hay una en particular, Sebas, que me encantó, que es cuando le cuenta al agente Ward, a su jefe, al personaje de William Dafoe, la historia del papá de él, de cómo el papá, bueno, donde ellos vivían, el papá tenía un vecino que era un vecino de color, un vecino negro, que se consiguió una mula y que aparentemente en esa época tener como un animal de campo, porque todos eran muy pobres, era como una cosa muy especial y que eso le permitió pues como cultivar, hacer más cosas y vender más y que simplemente por puro resentimiento, porque cómo era posible que un negro pudiera tener eso y él no, el papá del personaje de Jim Hackman mató a la mula y con eso le envió un mensaje a su vecino de que tenía que ir, de que no podía estar. Y que cuando Gene Hackman, cuando era niño me imagino, se dio cuenta de eso y que el papá le intentó explicar o justificar esa acción, le dijo algo así como, hijo, si no puedes ser mejor que un negro, entonces ¿qué eres? Algo así. Creo que fue la línea que dice en la Sí, película, esa pero fue la no, pues frase. obviamente con el delivery magnífico que hace Gene Hackman con su actuación. Entonces, eso me parece, por ejemplo, que va como al clavo del porqué, de qué es lo que está detrás de todo esto, porque uno ve el pueblo, los personajes del pueblo todos son, no sé, son como un estrato económico bastante bajo. O sea, es decir, no hay nadie muy afluente económicamente, todo se ve como muy pobre, muy básico, todo, tanto las casas de los negros obviamente, pero también la de los blancos. Sí, Entonces, todo, sí, es hasta el también como el alcalde, aspecto. pues. Sí, no se Mm. ve en ninguna parte pues como ningún tipo como de riqueza pues aparente. Entonces creo que en ese tipo de escenas, de esos diálogos, en los cuales intenta como darle como algún tipo de contexto al por qué están atacando a la población de color, esta película es muy exitosa en darle a la historia la solidez que por ejemplo no tiene una película como A Time to Kill. Y es algo muy interesante porque Gene Hackman es supuestamente o sea, viene de Mississippi también, Es un pero ex se mudó sheriff de un para el pueblo norte, pues. de Mississippi, sí. Sí, fue un sheriff en uno de los pueblos y luego se mudó y empezó a trabajar con el FBI. Y igual, entonces solo por ese hecho lo consideran que ya no es un mississippiano, no sé cómo decirlo. O sea, no lo consideran local. Mississippi, sí. Pero es realmente, es como el sabio, ¿no? Es como la única persona, es interesante porque entonces, claro, Ward viene completamente estricto, apegado a las Siguiendo reglas, al al manual procedimiento. del FBI en pleno Hablan del idealismo. procedimiento, FBI procedure, Mr. Ward. Sí, y, el, y, y el idealismo de los 60, me imagino, porque le decían como, ah, you're a Kennedy boy. Entonces me imagino pues como el idealismo que había en esa época en Estados Unidos. Un comunista, pues te trabaja con un comunista que decían que Kennedy era comunista. Y el hecho de que Gene Hackman es como la contraparte, es muy balanceado, me pareció muy bien balanceado. La semana pasada hablamos pues como de ese policía bueno, policía malo, ¿cierto? En este caso es como más como el policía que entiende a los locales y el policía que desconoce a los locales. Pero en este caso pues no son policías sino agentes. Bueno, no, el agente estricto y el agente que sabe manejar sus propias reglas y toda la vaina, pues Sí. incluso cuando trae sus propios agentes, pues es muy interesante cómo cambia el procedimiento. Cambia la película un poquitico de ritmo
Y me pareció hasta muy divertido porque era como ver que no está funcionando de esta forma, hagámoslo de la otra. Entonces, y bueno, y volviendo a eso, entonces, esos diálogos entre Ward y perdón, es que Gene Hackman se lanza unos diálogos espectaculares y unos monólogos espectaculares. Uno es ese, e incluso pues me parece muy importante también cuando dice al final, cuando Ward le pregunta, bueno, ¿y para qué me contaste esto? Y no, solamente quería hablar de mi papá Mi papá. y mi papá, pues que a la final lo que lo está matando era la pobreza, pues cierto, no. Exacto, exacto. Me parece muy interesante porque, claro, la frase prácticamente anterior era esa, la que dijiste, la de si no eres mejor que un negro, entonces ¿quién eres? Pero a la final, Jim Hammond logró como romper esa barrera, como que, sí, pero es que aquí el que te está matando no es él, sino tu pobreza, es tú mismo, ellos mismos, y el ejemplo es perfecto en el pueblo, ¿cierto? Ellos mismos viven en la pobreza, no quieren superar su estado de pobreza, no quieren dejar que los afroamericanos o los negros superen ese estado de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que están peleando? Que no están defendiendo un estilo de vida malo, pues, o sea, un estilo de vida en el que viven abandonados, donde ni digamos así, ni el mismo gobierno los quiere, pues, porque viven en una, no quiero usar la palabra que normalmente dicen aquí, pues, pero viven En muy malas condiciones, sí. en muy malas condiciones. Por ejemplo, cuando él va al bar de los miembros del Ku Klux Klan, Eso también se ve también un muy diálogo buena, y muy buena escena. muy Para buena nuestros, para tensión. nuestros oyentes, esa es una de las escenas más tensionantes de la película, porque todo, dale, sigue hablando, Sebas, porque hay mucho en No, ese diálogo que es muy interesante. no, igual pues quería era hablar pues como que Gene Hackman se le hace esos diálogos y en esa escena pues hay una gran tensión y también cuando interactúa con Francis McDormand, realmente son, cada vez que es, o sea, pasan o sea, con Ward y con Francis McDormand, la película se transforma como en casi en una obra de teatro, y no lo voy a negar, en los que hay unos diálogos entre dos personas, pero son tan bien hechos que y si quieres hablamos ya de, sí, de la escena del bar, porque es cuando él se mete como en el nido del lobo, ¿sí o no? Es como donde, y uno dice que Sí, lo van a lincharlo, porque uno está acostumbrado también a ver películas en las que uno de los héroes siempre termina linchado o le disparan, eso, y uno dice, ok, ¿qué va a pasar con este man? Y antes él llega y les transforma no solo le rompe la barrera del diálogo, pues que se creen, pues que están hablando de algo muy importante, y, y él les cambia completamente el discurso y cuando le amenazan violentamente, él de una vez, ¿crees que me vas a...? O sea, sorry, y pues, bueno, spoiler alert, le agarra las huevas al que realmente, porque uno sabe realmente desde el principio quién mató a los desaparecidos, están muertos, pues, y prácticamente la mitad de la película, o más de la mitad, ¿cierto? Más de la mitad de la película, uno es, ok, ¿qué pasó con ellos? Pues, uno sabe, nosotros sabemos porque la película empieza con uno sabiendo, pues cierto. La primera escena es realmente cuando atrapan pues cuando asesinan al grupo de activistas. Pero el FBI va porque no se sabe qué pasó, están desaparecidos. Y hasta pues sale y dice, no, ellos deben estar en Chicago por allá tomando, no, eso seguro se fueron para Canadá. Me da risa siempre como las cosas eso que... menciona a Canadá, pues como siempre como el paraíso socialista. Sí, no, me parece. Eso se fueron para Canadá a vivir la vida buena ya, que les paguen el seguro, que les paguen la salud. ¿Sabes qué, Sebas? Entonces, Cuando hablemos de Angel Heart, te pido que, bueno, a vos y a nuestros oyentes, que pongan mucha atención a las dos películas, porque las dos películas son de Alan Parker, que es británico, no es americano, y está filmando dos películas, creo que es una al año después de la otra, son muy muy cercanos. seguidas cuando las hizo, que son basadas en el sur de Estados Unidos y las dos tienen el tema de la tensión racial, de blancos y negros. Entonces, para que lo mires, porque muchas de las escenas, la escena del bar que estamos mencionando ahora, pues cuando se mete Gene Hackman pues, en este nido del Ku Klux Klan y confronta a todos los policías, hay unas escenas un poco similares en Angel Heart. Y esa forma, digamos, como una persona completamente externa a ese conflicto de Estados Unidos, que es Alan Parker, tal vez es tan efectivo porque lo está mirando desde afuera completamente. No sé, toma Mm, como una visión, los planos son un poco más largos, no son tan encima de los actores, los deja como desarrollarse, como explorar, no sé cuánto de improvisación hubo en esas escenas, pero se nota muy natural todas las interacciones.
Es increíble. Y por ejemplo, resaltaba mucho el papel de Brad Dourif precisamente por esa escena. Él tiene una forma de expresión con sus ojos que es bastante, no sé, especial, por usar una... También como tiene una boca grandísima, entonces cuando sonríe es como Es si le como, mostrara a uno sí, los caninos así. es increíble. Entonces ahí creo que los dos, que son dos actores metódicos, como decías vos, pues súper fuertes, ahí los dos brillan muchísimo. Es una escena muy buena. Y ¿sabes qué otra escena me gustó mucho, Sebas? Y esto ya es más como alabando también a Alan Parker, y no tanto a Gene Hackman, sino a Alan Parker, los créditos al principio de la película. No sé si te diste cuenta que la película empieza varios minutos mientras pasan los créditos de productor, de director y demás y todo esto, que es la escena de una iglesia que se empieza a quemar. Sí, sí, no me Esa, esa, acordaba, pero sí. esa escena, y lo he leído también en otros comentarios por ahí en internet, alabaron tanto a Alan Parker por ese inicio, porque con esa sola escena ya te estaba diciendo de qué iba la película. O sea, uno ve una iglesia quemándose en un campo rural y bueno, sobre todo para la gente de Estados Unidos, inmediatamente eso es, ok, los 60s, época de segregación racial, lucha de derechos civiles, quema de iglesias Iglesias de afroamericanas. afroamericanos. Exacto. Sí. O sea, es tan impactante ese comienzo que ya nos prepara para todo lo que se viene con la película. Sí, es que la verdad es muy... Sí, es que sí, uno desde el principio sabe más que los protagonistas en este caso, en este tipo de películas, es positivo, ¿cierto? Porque era, como decía Hitchcock, ¿cierto? A veces es más tensionante saber que está la bomba ahí, Que verla explotar. ¿cierto? En Sí, sí. este caso uno sabe que hay una bomba ahí, uno sabe que sí los mataron, uno sabe que sí desaparecieron, uno sabe que por ejemplo, con el que Gene Hackman pelea o en el bar, ese fue el que mató, el que dio el primer disparo, digámoslo así, pues, Ujú, ujú. porque fue el que mostró la cara, pues. Entonces, sí, la verdad, no voy a negar que fue... No, esta película fue también buenísimo. O sea, yo sabía que era muy buena y juraba que la había visto, pero la verdad es excelente, pues. Y otra, Hace tiempo no pensaba Time to Kill, pero me lo voy a tener que volver a ver porque también fue hace mucho tiempo. Y esa sí estoy seguro que me la vi, pues, porque sí, sí. me Sí, y, no, marcó y, en y mucho quiero así. pues como ser muy claro, a mí me gusta Time to Kill, no es una película que no me guste, pero comparándola con esto, salen muchas cosas menos sofisticadas, es menos sofisticada que esta película y se nota inmediatamente, si uno la ve una con la otra se va a dar cuenta de la diferencia tan grande que hay, pero no es que sea una mala película. Sebas, una cosa que quería también resaltar, porque estamos hablando, obviamente todo este género es alabando y haciéndole un homenaje a Gene Hackman, pero como te decía antes del comienzo del podcast, Frances McDormand me impactó muchísimo, me pareció que se veía una presencia como tan bonita, como tan refrescante, como fresca, no sé, era como, tal vez cuando decías al principio que el sur salía muy mal con esta película, yo creo que la parte, digamos, que intentó Alan Parker como poner un poco positiva fue Frances McDormand, con todos sus defectos, porque obviamente tiene muchos defectos, pero sus escenas eran las cuales había como, digamos, un poco de color en la película, no sé si notaste eso, y como un Sí, poco de frescura y como un poco de bajar la tensión, y a la parte más humana de la película, y la verdad no recordaba yo esa presencia de Frances McDormand, la recuerdo mucho por Fargo, es algo lo que se me viene a la cabeza cada vez que pienso en ella, pero verla tan joven y haciendo ese papel me impactó muchísimo. sí, no, pues yo te comentaba pues antes de que empezáramos a grabar pues que hay otra película de ella también de los 80 que es Blood Simple, Sí. en la que uno también o sea, uno reconoce la cara porque la cara de ella Es muy particular. es muy particular, es inconfundible, ¿cierto? Sí. Pero también hace un papel así de una inocencia y es una femme fatale en esa película que es tremenda y de verdad que sí, esa Frances McDormand de los 80 uno no está acostumbrado a verla, entonces es muy, cada vez que uno redescubre estas películas es maravilloso. Sí, porque, sí, no sé, es difícil de describir, porque, o sea, no, uno no puede decir, es una Julia Roberts, es una Sandra Bullock, O es una es Meg cierto que Ryan, algo así, son, pues que es obviamente pero tiene como muy buena presencia, ¿cierto? No necesita, exacto, es que no sé, tal vez es por el contexto, porque estamos en un contexto tan negativo, tan down en todos los aspectos, con todo lo que estamos viendo, todos los personajes masculinos son lo peor de este mundo y de repente aparece ella. No sé, me impactó muchísimo y alabo la actuación de ella y la forma como la incluyó, la dirigió Alan Parker. Y la otra es la música, me gustó mucho, tanto la sí, música incidental
me recuerda mucho a Angel Heart, cuando la veas se va hasta dar cuenta. Y también, bueno, todo lo que es la música afroamericana, el gospel que cantaban todas las personas en las diferentes escenas de la película, porque hay mucho de esa parte religiosa, me pareció realmente muy fuerte. Hay un tema que me gustaría que habláramos, el tema de música, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, pero quiero preguntarte algo. Esto la verdad no sé si alguien más lo haya criticado o no, pues, o sea, pero es algo que te quiero preguntar. Hace 2 años salió la película Killers of the Flower Moon, ¿cierto? Que el libro originalmente, pues, incluso era basado, pues, sobre la creación del FBI y cómo lo mandaron, pues, los mandaron en esa época para que fueran a investigar, pues, ese tema, pues, que eso también fue un crimen racial, pues, grandísimo en Estados Unidos, en el que era particularmente contra las comunidades indígenas, ¿cierto? Pues, nativas. Y entonces la pregunta que viene ahora es, ok, esta película obviamente en los 80, si uno dijera, ok, vamos a poner un protagonista negro, o sea, ni Denzel Washington era famoso, pues, bueno, no había todavía como esa imagen de un afroamericano, un negro famoso que fuera taquillero. ¿Crees que hubiera habido una posibilidad? Porque la película tiene un complejo de white savior, una mala palabra, ese tipo de madre. Es verdad, es verdad. Y yo entiendo en el contexto de la época en la que hicieron, Alan Park, pues obviamente, pero me acuerdo que el ejemplo era, por eso traje la película de Martin Scorsese, porque inicialmente iba a ser también una película de un white savior, un salvador blanco que llegaba a solucionar los problemas de la comunidad nativa de Oklahoma, pero en este caso, pues obviamente es... Entonces, quiero ¿cómo te pareció esa relación de ellos con la comunidad afroamericana? ¿Cómo te pareció la incidencia de la comunidad afroamericana en la película? Es una muy buena pregunta, Sebas, porque esta película no tiene ningún tipo de salvación por parte de nadie. O sea, resolvieron en principio el caso porque hubo condenas. O sea, es decir, eso es spoiler alert. Bueno, así termina la película. Sabemos que condenaron a 10 los años. que... Sí, a los que bueno, sí, en fin. Los condenaron, o por lo menos quedó pues como eso legalmente documentado, pero no hay ningún tipo de cambio. O sea, obviamente, si eso es una historia real, todo el problema del racismo persiste hasta hoy. Es decir, no hubo ningún tipo como de salvación, cambiamos todo de un día para otro. Ahora, lo de tener personajes blancos que sean los que lideran como Resuelven los problemas. todo, los que lideran como la resolución, por lo menos puntual, de esos problemas, sí es un problema de las películas en Estados Unidos, es verdad. No, ya entiendo por qué estabas mencionando a Denzel Washington. Yo sé que hay un actor afroamericano muy famoso antes de Denzel Washington, que es Sidney Poitier, Daniel Potier, sí. que Y las es muy... películas de él fueron en los 70 y en los 60 Exacto, que era todavía inclusive mucho más, no sé, como vanguardista o inesperado que hubiera alguien de color que tuviera un papel protagónico en muchas películas. Y él tiene como mucho peso, entonces digamos que podría eventualmente haber sido un papel que él hubiera podido tener, pero como esta es una historia que está basada en hechos que pasaron en la vida real, me imagino que no tenía mucho sentido como cambiar tanto para incluir solamente a un personaje de color. Y además se perdería, digamos, como toda esa visión en lo que es el mundo del Ku Klux Klan en Mississippi en los 60s. Porque obviamente si hubiera sido un policía negro el que va a hacer la investigación, no hubiera podido tener ninguna de las interacciones que tuvieron William Dafoe y Gene Hackman con el sheriff y sus secuaces. Yo creo que nos va a tocar proponer uno de los géneros para hablar y ahí podemos incluir a Time to Kill y hay una película de Sidney Poitier que es de 1967, In the Heat of the Night, Sí, en la que él es un eso, policía detective negro que investiga un asesinato en un pueblo del sur. Y es esa famosa la deberíamos ver. porque le pegan un cachetazo. Y incluso en estos días estaba viendo un corto en YouTube que mostraba como escenas que revolucionaron la historia del cine y toda la vaina. Le pegan un cachetazo y él responde, ¿cierto? Y todo el mundo en el pueblo es como que... Y creo que la respuesta del blanco que le pega es una época en la que te hubiera podido. Súper buena. Pero En fin, sí, o sea, obviamente Sidney Poitier fue fue completamente ahead of the time, antes de su tiempo, pues, ¿cierto?
Pero yo creo que a la final me hubiera gustado de pronto ver más protagonismo. Hubo un actor, ¿cierto? Pues hubo el muchacho, hace un buen, el muchacho que es el hijo como de, Ujú. no estoy seguro si es como un pastor, pero de un granjero. Sí. Es como el único que uno ve, ok, listo, este realmente tiene las agallas, ayuda a los policías. Yo no te voy a negar que el hecho de que Frances McDormand sea la que soltó la información de dónde estaban enterrados y que le iban a hacer al afroamericano que se escapó. O sea, todas las respuestas las dio Frances McDormand, que es una blanca. Eh, Creo que el punto que quería, esa es mi interpretación, como te dije ahora, creo que el balance que intentó poner Alan Parker en la película era poner ella. el personaje, sí, ella como que no todo es completamente malo, lo cual quiero creer que es verdad, es decir, no todo puede ser tan y negro en esta vida. Entonces yo creo que Frances McDormand tal vez podía tener un poco de eso, porque sí, vos decís, tenía otras escenas con una chica negra donde se veía claramente que había pues como esa diferencia pues de clase, Tu opinión. Ujú. pero digamos que obviamente tenía ella un approach, una forma, un enfoque mucho más civilizado pues que el resto de los otros policías. Pero creo que es por eso, Sebas, pero estoy de acuerdo con vos. O sea, hubiera sido muy interesante que hubiera habido más protagonismo de otros actores de color. Que Sebas, hubieran, sí, de alguna forma apoyado más la investigación o que ellos hubieran sido la fuente de resolver. Igual, pues yo entiendo mucho pues, lo que te digo, en la época en la que se vino la película, pues ese fue mi mayor punto de crítica, pues para ser honesto. El resto de la película me pareció muy buena y mientras uno tolere ese tema del white savior, no hay problema. Del Salvador Blanco. sí, Bueno, yo creo que ya sé para dónde vamos, entonces dale. yo la verdad no estoy pensando mucho que criticaba la película. Estaba mirando otra vez mis notas de los pros and cons, pues con las cosas buenas y las cosas negativas, y no puse nada realmente en la parte negativa. La verdad simplemente puse como una nota diciendo la vida real es tan horrible como la ponen en la película. O sea, no sé, me parece que es muy verídica en ese aspecto y no sé, Y, no tengo y es una película muy oportuna para lo que está viviendo ahora en sucediendo Estados ahora Unidos y no solo en Estados sí, Unidos, en el mundo. sí. Bueno, Esas tensiones raciales otra vez están de subida, o sea que ahora tengo una pregunta mucho más difícil para ti en el contexto de nuestro podcast, porque obviamente vos y yo, no americanos pontificando, en racial del sur de Estados Unidos, pero en fin, en el contexto de lo que estamos analizando las películas de Gene Hackman, bueno, que empezamos la semana pasada con The French Connection. ¿Cómo analizas esta película? ¿Cómo la ves? Bueno, te quiero decir una cosa antes. Yo pensé mucho eso y mi opinión es que deberíamos evaluar la película y su ranking en esta categoría homenaje a Gene Hackman basado en teniendo primero la certeza de que todas las actuaciones de Gene Hackman que vamos a ver son muy buenas. sí. O sea, que realmente no vamos a decir eso basado en la actuación de él, sino en cómo la película y las actuaciones de los demás permiten que la actuación de Gene Hackman brille aún más. ¿Sí me entendés? Sí. Entonces, si lo ves de ese modo, te dejo que tú respondas primero y después yo te doy mi opinión. No, está bien. Y volviendo pues de pronto como al criterio que usamos, ¿la volvería a ver? Sí, la volvería a ver. Sí, ¿La también. recomendaría? Sí, la recomendaría. 1 millón de veces. Me gustó, me gustó. Comparándola con The Friends Connection, el problema de Friends Connection es que Friends Connection es tan seminal en la historia del cine que es difícil comparar, ¿cierto? O sea, es una película que se nota cómo influyó Mm, el género de policíaco, el sí. género de persecuciones de carros, el género de De policía de bueno, policía policía bueno y policía malo. malo, que se ve también un poquito reflejado en esta. Entonces, es muy difícil desbancar esa película por eso. Eh, Pero con la, y lo pero que con me preguntabas de las de la actuaciones, actuación de Jim del Hackman, conjunto. del conjunto, esta No, es... no solamente la de Gene Hackman, sino cómo, porque es que no Sí, sé, en la cabeza se me metió, Sebas, que brilló tanto Gene Hackman en esta película, pero fue porque tenía unos monstruos al lado increíbles. William Dafoe también, Frances McDormand, todos, William todos, Dafoe, todos. jovencitico. Pero, like, on point, así súper, súper refinado en su actuación. Entonces, no sé, ese conjunto, yo veo, por ese conjunto, por ese trabajo como en equipo y como en su conjunto y las actuaciones, la veo encima de French Connection, la veo por encima. Si es solo por actuación, la pondría por encima. Si es por película, la pondría a la otra. Uf.
Ok, Ahí sí aquí tengo tenemos que un... ser honesto. Pero no, en ese sentido estoy de acuerdo porque sí, estamos como, o sea, porque estamos hablando desde la actuación de Jim Hammond. En ese sentido, pondría a esta encima de Friends Connection. Y porque al final estamos hablando de lo que mencionabas, o sea, y por eso fue muy buena es un homenaje a Gene Hackman, sí. exacto, por eso fue muy buena la pregunta, como la desviaste, pues, o la enfocaste en que, si por ejemplo, si solamente estuviéramos evaluando el género de películas de investigación policíaca o investigación, por ejemplo, que esta es una, estaría en esa categoría, ¿cierto? O sea, Sí, esta es sí, sí. también una investigación policíaca, como la de Friends Connection. Sí. En esa pondría a The Friends Connection como primera. Pero en Perfecto, este sí, caso de acuerdo. estamos en un homenaje a Jim Hackman, pondría esta de primera. Es Excelente. que todas las actuaciones que soportan a Jim Hackman, William Dafoe, Frances McDormand, la interacción con todos los villanos, pues, con los villanos, digamos así, pues con Brad Dourif, con Lee Ermey, con Guy Sarley, todos hacen una tremenda. Michael Rooker también, pues que es también un actor, un carácter actor muy poco reconocido, pues, pero que cuando lo he visto, siempre lo he visto, tiene una cara también muy particular que uno lo ve y dice, este es como un villano, tiene cara de Sí, villano, por desgracia. Em, entonces, sí, yo pondría esta de primera, no te voy a negar que la pondría de primera. Y perfecto. yo no te voy a negar, y quiero hablar de algo si quieres, porque ahorita me toca la nominación de la siguiente película, entonces si Dale, quieres, adelante. hago eso. Yo te mandé una lista de películas por chat, ¿cierto? Porque estaba tratando de decidir, ok, cuál película me quiero ver. Y de las películas que siempre escojo, hay un par pues, de películas y Jim Hammond casualmente está en una. O sea, hay películas que yo me veo cada año, cada 2 años. Las dos películas que nos vamos a ver ahora, en la próxima semana y la semana que viene, que ya hablamos cuál es la que tú vas a nominar, son de esas películas que me veo cada año, cada 2 años, pues son de las que les tengo compradas y alguna vez la tuve en DVD, en Blu-ray, y me encantan esas dos películas. Entonces, y vamos a ver dos actuaciones de Jim Hammond muy distintas, porque yo no te voy a negar que en cierto modo esta parece el Jim Hammond más viejito de la versión de Popeye, ¿cierto? Sí, exacto. Parece como la versión de French Connection cuando ya lo mandan al FBI, Sí, envejece y lo asignan a un caso en los 60. Como que viaja en el tiempo, pero ya viejo. sí, correcto. Es el Popeye más viejito, hay como una continuación ahí, una línea. Sí, Y hay que decirlo, o sea, todavía tiene un carisma impresionante en esta película que es indiscutible, ¿cierto? Ese carisma que tenía él cuando tenía 44 años, creo que fue cuando The Fresh Connection, todavía es latente en eso, pues, y lo sí. vamos a volver a ver en estas dos películas que vienen. Entonces, la próxima película es Get Shorty de Barry Sonnenfeld, ¿cierto? Es una película que tiende a ser una comedia, ¿cierto? Con algunos elementos de mafia y de Hollywood, pues es una mezcla como cuando la mafia se choca con Hollywood, ¿cierto? Y el papel que hace Jim Hackman en esta película es una actuación cómica, pero para mí también es una de esas actuaciones memorables de él, entonces aproveché pues, porque veníamos una faceta de Jim Hackman por la que no es tan reconocido, ¿cierto? Sí. Eh, Dentro de esas facetas, pues también pensé de Royal Tenenbaums, que fue casi una de las últimas que hizo. Obviamente no iba a escoger Welcome to Newport, que fue la última película que hizo, que dicen que es un desastre, que yo creo que la vi, pero la verdad Ok. no vamos a dejar por caída la imagen de él. O la otra que de pronto pensé, aunque el papel de él es mucho más pequeño, y por eso no la escogí, es la de Young La Jaula Frankenstein. de las Locas, pues de Birdcage con Robin Williams. Esa es otra muy buena película. No, Esa es pero una muy me buena parece película, perfecto sí. que veamos esta Get Shorty. Sé cuál es, nunca la he visto y me parece interesante. No, a mí me gusta, me la volví a empezar a ver hace poquito y me parece divertida. Tiene también esos elementos de esa época, ¿cierto? Cuando esas películas se podían hacer, ahora ya no tanto, pero es. Y no sé si quieres que mencionemos la que viene Entonces, luego de ver esta película, la que sigue, que es de Get Get Shorty, ¿no? Shorty, vamos a ver luego The Unforgiven, que es una película muy famosa, fundamental de Clint Eastwood. Es un western que hace mucho tiempo no veo un western. Mentiras, hace poco me vi uno, pero Bone Tomahawk de Kurt Russell, bastante bueno. Pero esta me la De quiero ver. terror.
Sí, pero esta no me la he visto. The Unforgiven y es imperdonable que no me la haya visto. Entonces estoy muy interesado en verla. Y luego de eso, luego de esto ya cerramos el ciclo de Gene Entonces, Hackman. Exacto. Y ya después de eso vamos a empezar con nuestro ciclo de film noir y lo podemos arrancar, Sebas, con la que tú querías nominar. no, bueno, íbamos a nominar. No era Angel Heart. Ah, bueno, si quieres, entonces arrancamos, Sí, sí, arranquemos Angel arrancamos Heart, que es film la que noir con, hemos con Angel planeado. Heart. Exacto. Me parece muy bien porque de esa forma tendremos fresco una memoria Mississippi Burning, que es de Alan Parker, y de esa forma podemos hacer varios paralelos. Bueno, les agradecemos a nuestros oyentes su tiempo. Espero que hayan disfrutado esta conversación. Nos fuimos un poquitico más largo de lo que habíamos planeado. Hemos pensado, sí. Pero bueno, la verdad es una película que valió mucho la pena la discusión. Nos pueden escribir a cinemayjampodcast@gmail.com, donde pueden mandarnos sugerencias de temáticas o géneros, y también nos pueden sugerir como películas de pronto para ver y tener en el futuro. También nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, y donde pueden encontrar también vamos a hacer polls y encuestas pues como para los oyentes, como para temas futuros, y también pues como sobre las películas que hemos visto en el pasado. Bueno, Pablo, muchas gracias y sigan viendo películas y hasta la próxima. Gracias, Sebas. Hasta la próxima.